Ah, o sea, ¿tú ahorita estás contratada solo durante la pandemia? Es supuestamente, sí, exclusivamente, en este momento estoy para apoyar lo que tiene que ver con lo de la pandemia, con el COVID-19. Ah, ok, no, no, sí, sabes, yo creo que es que yo pensaba que tú tenías era un cargo que ya venía de más tiempo hacia atrás. No, el cargo que tuve con más tiempo fue con Secretaría Distrital de Salud, no sé si tengo, que era prestar los servicios tecnológicos para apoyar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ah, por eso fue que mi mamá me contactó contigo, Ah, porque porque entonces era sería más mirar entonces ese. ese, sí, Ok. sin que Si ese importe es más, si ya estás o no. ¿Y por cuánto tiempo estuviste en ese cargo? en ese cargo fue más o menos como unos 6 años aproximadamente. Ah, ok. No, sí, hagámoslo con esa experiencia laboral que Ok, tuviste, teniendo en cuenta eso. ok, listo. Bueno, entonces, ahí, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te tocaba hacer ahí en Secretaría de Salud? Bueno, dame un segundo acá, miro porque, bueno, en sí era apoyar todas las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una de las actividades era apoyar la parte de, espérame, acá uno, que es que siempre ya fueron como 2 añitos. En general era apoyar las actividades del sistema de gestión. Entonces, ese se diferenciaba como en tres ramas, por decirlo así, que una era apoyar las actividades de seguridad industrial, otras de medicina preventiva y del trabajo y otras de eh, ¿qué? Y alimentar diferentes bases, por ejemplo, de todas las actividades que se hacían. Entonces, alimentar las bases de accidentes de trabajo, alimentar las bases de exámenes médico-ocupacionales, realizar las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales. Entonces, y una de las, la actividad general era la de apoyar las actividades encaminadas al sistema, que era vigilancia epidemiológica, como te decía, los programas de gestión del riesgo y programas de prevención y de seguridad en cuanto a la coordinación logística, lo que te digo, alimentación de bases, elaboración de documentos y cuadros de control. Listo. Ahí, el cargo del jefe inmediato, ¿qué era? Estaba... Bueno, en ese momento el cargo era de, o sea, la directora de gestión humano y a su vez había una coordinadora que era la coordinadora del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mi contrato lo supervisaba, porque es una supervisión, y ese lo supervisaba era la coordinadora del sistema de gestión. Pero tú, la directora de gestión humana era como también una de tus jefes, por decirlo. Sí, claro, o sea, la directora de gestión humana, ella decía, por decir algo, se reunían y decían, bueno, ¿cuántas personas necesitamos para el equipo? Y llamaba en este caso a la coordinadora de los equipos, podría ser de bienestar o de nómina o de seguridad en el trabajo, y decía, bueno, ¿cuántas personas necesitamos y a qué necesitamos? Entonces, obviamente, la primera, pues en cabeza era la directora del talento humano y seguía la coordinadora del sistema de gestión. Listo. Y ahí como que otras responsabilidades tenías. O sea, las dejaron en ese momento porque es que las dejaron a un grosor a 6 actividades. Entonces esas 6 actividades tenían que ver todo lo que era con apoyar el sistema de gestión, la parte de riesgo psicosocial, desórdenes musculoesquelético, brigadas de emergencia, apoyar los programas de químico, biológico. Entonces, en el gran programa apoyábamos las diferentes actividades que eran las que estaba en el sistema de gestión. Y había una
una gran actividad que era, decía, las demás designadas por el supervisor dentro del sistema de seguridad o dentro de la directora de talento humano. Entonces, en esa, si me necesitaban para apoyar algunas actividades de bienestar, entonces se apoyaban las actividades de bienestar, o para apoyar actividades, más que todo era de bienestar, que era como el más afín al sistema de gestión, pero si se necesitaba hacer alguna otra cosa o archivo. ¿Tú dirías que la misión de tu cargo era a generar el bienestar ahí dentro de la Secretaría? Del bienestar en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, porque es que en la parte del sistema de gestión, para las empresas, no se tiene en cuenta ningún tipo de rango, por ejemplo, si las personas son de contrato o son de planta. En cambio, para bienestar, como el rubro es exclusivo para la gente de planta, entonces en bienestar, si solamente las actividades se podían hacer únicamente y exclusivamente para el personal de planta. Entonces uno apoyaba esas actividades, pero en sí, en general, obviamente para ayudar al bienestar, porque ese es y cuidar la salud de los trabajadores en nuestro caso. En ese cargo tú estuviste de planta, ¿cierto? No, también era contratista. Ah, ok. Y bueno, ¿qué requisitos educativos se necesitan para ocupar ese cargo en el que tú estuviste? Para este cargo se pedía el tecnólogo en seguridad industrial, el tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente, tecnólogo en salud ocupacional, con licencia. En este momento siempre piden la licencia para poder desarrollar esas actividades. ¿Y esos dos tú los tienes? Sí, claro que sí. ¿Y qué otros estudios has hecho Pues adicionales? tengo dos tecnologías. Una tecnología fue como SISOMA, que es seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente en la construcción. El otro es solamente el de salud ocupacional, que el de salud ocupacional, ahora llamado seguridad y salud en el trabajo, es el que da la licencia. Ah, listo. Y bueno, ¿qué experiencia se necesita para ocupar ese cargo? Bueno, depende. Hay una experiencia que piden, por lo menos en este caso pidieron una experiencia muy pequeña, o sea, en el que estoy haciendo actualmente para lo de COVID, pidieron una experiencia de un año. Para Pero la, en el anterior, sí, en el de secretaría. en el de secretaría, lo que pasa es que para la parte del distrito piden para el cargo de planta, porque pues también crearon el cargo de planta, para el cargo de planta no pedían ningún tipo de experiencia. ¿Sí me voy a entender? Sino simplemente tener el estudio y la licencia. Cuando uno ya participa en un concurso, en el concurso uno puede tener mucha experiencia. Yo en ese momento tenía una experiencia, porque yo tuve mi licencia en el 2012. Yo me presenté al concurso en el 2000, ¿qué sería? 2016, creo, 2017, donde quedé ocupando el segundo puesto. Uno sube unos documentos al CIMO, que es una plataforma que maneja la Comisión del Servicio Civil, y resulta que como el cargo no pedía experiencia, pero hay una parte donde uno sube toda la documentación y toda la experiencia adquirida durante el cargo, y fuera de eso toda la experiencia adquirida fuera del cargo. O sea, yo presenté toda mi experiencia laboral, por decirlo así, y eso me dio una sumatoria que me alcanzó a un puntaje de 90 puntos. Entonces, dependiendo de cómo estuvieran las personas, porque habían personas que participaron, por ejemplo, la niña que me ganó a mí en el concurso, ella era profesional especializada, pero la experiencia no le alcanzó. La experiencia de ella sacó como un puntaje de 6. ¿Ella por qué me ganó? Porque en alguna de las respuestas, que son 3 tipos de conocimientos en las preguntas, eran básicas, las del cargo y razonamiento abstracto y eso. Entonces ella me ganó fue en las preguntas básicas, que eran como las preguntas generales. Entonces me ganó por un punto. Ese fue el punto de ventaja que tuvo, pero en sí la experiencia no pide. En este cargo como tal que yo tenía, no pedían experiencia. Marilu, pero de acuerdo como a lo que a tus 6 años trabajando ahí,
piensas que es crucial para ocupar ese cargo? Crucial para mí, la experiencia y obviamente tener por lo menos la licencia, porque es que hay muchas personas que de pronto pueden tener el curso, pero no han adquirido la licencia. Entonces, la documentación es muy importante, que respaldan que yo hice eso. Y la experiencia, definitivamente a mí la experiencia me hace. ¿Y Porque a yo ti, puedo... qué tipo de experiencia es, como sería necesaria? Cuando tú dices ahí... Conocer lo básico y la legislación, las normas, todo lo que tenga que ver, en este caso, en seguridad y salud en el trabajo, porque ellas están cambiando continuamente o se están actualizando continuamente. Entonces, por decir algo, en este momento se está trabajando con el decreto 1072 del 2015, pero a partir de ese decreto hay actualizaciones dentro del decreto, pero ese como tal es el general, el macro que me dice lo mínimo que yo debo hacer para que funcione un sistema de gestión. El año pasado salió la resolución, ay, se me olvidó, salió la resolución donde decía los requisitos mínimos para poder tener un sistema de gestión en una empresa. Hay algo también importante, que por ejemplo para el cargo de sistema de gestión, para ser coordinador hay una experiencia específica y hay un estudio específico. Entonces, ¿a ellos qué les piden? Les piden obviamente que hayan estudiado una carrera por general. Hay personas que han estudiado ingeniería industrial y se especializan en seguridad y salud en el trabajo. O hay otros que han estudiado la carrera como tal de seguridad y salud en el trabajo y se especializan, hacen una especialización X. O hay personas que estudiaron psicología y se especializaron para psicología. Entonces, en esos casos específicos, para poder trabajar en seguridad y salud en el trabajo, o sea, un psicólogo común y corriente no cabría en el equipo de seguridad y salud en el trabajo si no tiene la especialización. Mientras que un psicólogo normal puede estar en la parte de bienestar. Igual casi para todos los cargos tienen una especialización. Niñas, ustedes iban a preguntar algo de competencias transversales de la cultura, ¿cómo Sí. es? Marilu, ¿qué habilidades consideras que son importantes o que han sido relevantes para desempeñarse como tal en el cargo que tuviste? Habilidades, yo pensaría que para este cargo como tal hay que ser muy proactivo y, y poder entender a la gente, porque muchas veces la cultura que uno está tratando, hay personas que trabajan, por ejemplo, en obra. Es muy difícil trabajar con hombres y más en obra civil. Y en este caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo en este momento, que estamos trabajando con los elementos de protección de bioseguridad, decirle a la gente, colócate el tapabocas, porque a la gente no le gusta, es complicado enseñar, porque son personas que están, o sea, tener que entrar a la cultura de poder hablar de la misma manera como yo me dirijo a un profesional, a como yo me dirijo a un técnico o a como me dirijo yo a un operativo. Entonces, que la palabra todos la entiendan de la misma manera sin llegar de pronto a entrar en discusión. Entonces, es muy importante poder tener empatía con las personas. O sea, ¿consideras que las habilidades de comunicación es como algo clave para poder ejercer el cargo? Totalmente clave. Más que el conocimiento, porque yo puedo saber mucho, pero si no lo sé transmitir y la persona no lo recibe así, puede uno entrar en choques. Entonces es importante saberlo manejar y cada persona tiene una manera de recibir la información. Entonces la comunicación es bastante importante. Ok, que también tengo una pregunta sobre los peligros que tú corrías en el trabajo. ¿Cómo qué clase de peligros estabas expuesta en tu trabajo? Bueno, en Secretaría de Salud, digamos que a pesar que está en la parte de salud y que nosotros recorríamos la parte del laboratorio, en ese momento diría, pues uno tiene unas restricciones. Los peligros como tal eran los administrativos porque la empresa gubernamental y como estaba ahí, el riesgo era un riesgo administrativo.
También estaba el Centro Regulador de Urgencias, que el Centro Regulador de Urgencias, ellos manejan, por ejemplo, un riesgo 5, pero de mi trabajo a ir a darle la información a ellos era netamente administrativo. Entonces el riesgo podría ser mínimo, entonces de pronto una caída ¿Hoy tenías algún nivel de riesgo? Sí, Uno. claro, el 1. En mi caso eres el 1. Las personas que están trabajando en el Centro Regulador de Urgencias, ellas son un riesgo 5, porque ellos están en constante apoyo, actividades o cosas que pueden generar, o sea, que son como más frecuentes del peligro. En este caso, por decir algo, volviendo a lo que estoy en este momento de lo del COVID, pero el riesgo de la sede de Secretaría de Hacienda, por ejemplo, es riesgo 1. Y yo en este momento estoy riesgo 1. Igual el riesgo no me afecta a mí porque en sí, si llego a tener algún contacto específicamente en mi caso, la ARL me lo va a cubrir al 100%. Entonces eso no tiene ningún inconveniente. Pero ven, relacionado con esto, otros peligros, no sé, estar mucho tiempo conectado a un computador o tener que cumplir como jornadas muy largas de trabajo, o sea, cosas así. Esos son programas, esos son programas. Entonces, dentro de la parte de seguridad y salud en el trabajo, se mira todos esos peligros y todos esos riesgos que hay, que por decir algo, hay muchas personas que si estamos frente al computador o les toca estar muy frente al computador, entonces vamos a ver la parte de riesgos de desórdenes musculoesqueléticos, o sea, de la parte de ergonomía, de cómo sentarse, Entonces hay muchas personas que empiezan a presentar patologías. Al presentar esas patologías como tal, entonces uno ya empieza a hacerle seguimiento que tiene que ver y decirle a la persona, vaya usted al médico, a su medicina general, le van a dar terapias, o sea, hay un proceso específico para empezar a calificar, porque hay muchas personas que de pronto empiezan la calificación, pero el mío como tal, si yo sigo las recomendaciones, no voy a tener ningún tipo de peligro, o sea, es muy mínimo el riesgo que yo tengo. Exacto, pero ¿consideras que ahí cumplías con algún tipo de riesgo, no sé, estar en ese cargo? En el cargo de Secretaría de Salud, no. O sea, lo que yo te digo, si yo cumplo las mínimas normas de seguridad que yo las conozco, entonces, por ejemplo, si yo estaba mucho tiempo sentada, tendría que hacer las pausas activas. El riesgo psicosocial, de pronto hay veces que con el temperamento de la gente, que esto también uno se ve afectado muchas veces, pero en sí, si yo lo conozco y lo manejo, sé que lo puedo afrontar. Si ya de pronto me pasa, entonces ya uno, pero en ciencia el riesgo era mínimo, o sea, yo no tengo el riesgo más cercano que yo pudiera tener era por decir algo, estoy recorriendo los edificios y que de pronto me resbale las escaleras. De pronto podría haber pasado. Pero por usar un ejemplo, tacones, sabiendo de que los pisos son lisos, de que yo me la paso para arriba y para abajo. Entonces son como mi autocuidado. Pero el riesgo como tal, el administrativo, es muy lejano que le llegue a pasar a uno algo grave, por decir algo. No sé si es claro. Oye, ¿y hay algún tipo de peligro legal? No sé, que cometieras algún error en tu trabajo y tuvieras la posibilidad de tener alguna consecuencia por eso, por una acción. Por una mala acción, sí puede llegar a presentarse, aunque rara vez pues es difícil como comprobarlo, ¿no? Ejemplo, que se veía mucho, que las personas, a pesar de que uno estaba diciéndoles, cuídense en esto, veíamos que estaban, por ejemplo, con el celular en la mano, bajando escaleras. Alguna vez una niña le pasó eso, se cayó la escalera y se fracturó una mano. Pues realmente uno que hace cumplir con el protocolo y hay una investigación de ese accidente. Entonces, al hacer el accidente, obviamente la persona va a decir, no, yo me resbalé y punto, no me cogí la escalera. O sea, rara vez la persona va a decir, no, yo sí cometí la imprudencia de leer. Pues uno mira cámaras y mira todo, pero en sí para que implique de pronto a una sanción, pues no se ha logrado o no la he visto en el tiempo que he estado, no la he visto, pero sí se puede presentar.
Bueno, ¿y tú ahí tenías alguna responsabilidad económica? ¿Manejabas presupuesto o algo ahí en tu cargo? No, los presupuestos todos los manejaba ya, era la parte ¿qué? De jurídica. Bueno, esas platas realmente nosotros nunca tenemos, pero sí teníamos una obligación o el sistema de gestión como tal, le dan un rubro, les dan una plata anualmente, que Sí. esa la da la ARL y la da también el patrón para cumplir con el sistema de gestión. Entonces es para pedir, por ejemplo, accesorios ergonómicos, para pedir elementos de protección y para pedir un montón de cosas, capacitaciones. La ARL da otro rubro por reinversión, pero de todas maneras, y todo eso se maneja en un cronograma de actividades. Entonces, lo único que nosotros hacíamos como el sistema de gestión era para poder hacer esas compras y que nos autorizaran esas compras, era hacer las cotizaciones, cotizar y plasmar eso en un documento para así mismo hacer la solicitud de lo que se necesitaba, teniendo en cuenta un inventario, teniendo en cuenta las necesidades para las actividades que se iban a realizar. Pero rubro como tal no se manejaba, era más que No, perfecto. todo, o sea, en la parte, estuve en una empresa también que era privada y era casi que lo mismo, pues esta persona, pero todo eso lo manejaba, era como tesorería en esa parte privada, entonces uno necesitaba elementos de protección, entonces uno hacía simplemente un ticket, pedía y en la parte de compras era la que se encargaba de comprar ese elemento que uno solicitaba a través de ese ticket, que eso sí lo hice en una empresa privada, pero en sí como tal uno no maneja dineros. Perfecto. Y ven, ¿hay cuántas personas habían en el área, en tu En área de esa trabajo? área eran 3 profesionales, todos eran profesionales especializados y 2 técnicos. Listo. ¿Y qué nivel de autonomía tenías para tomar las decisiones que ahí